Media en Europa fue un momento bastante fascinante en la historia humana. Todos querían invadir a todos los demás, las ciudades se hacían cada vez más grandes y más pobladas, las enfermedades eran rampantes y la Iglesia Católica Romana gobernó su reino con puño de hierro. Y a pesar de que las personas en la Edad Media no eran tan ignorantes como nos gustaba creer, todavía tenían más que su cuota justa de supersticiones y estigmas sociales, hoy marginados de la Edad Media. Leprosos. La lepra es causada por una bacteria y provoca lesiones en la piel, debilidad muscular y daño a los nervios. Uno de los síntomas más inusuales de la lepra es la lenta caída de la nariz a medida que el cartílago se descompone, por lo que la gente estaba bastante asustada, especialmente cuando notaron que la enfermedad podría propagarse solo por el contacto con un leproso. En la Alta Edad Media, a los leprosos se les cuidaba, sin embargo a raíz de la peste negra, los temores de contagio y lepra se hicieron cada vez más severos en el periodo posterior, fueron odiados y temidos. Los leprosos solían ser desterrados a colonias y hospitales cerrados donde podían separarse del resto de la población y tenían unas reglas. Estas se basaban en la prohibición de convivencia con las personas sanas, además de que no podían entrar en iglesias o lugares públicos. Además debían utilizar el traje de leproso para que la gente los identificara, no podían hablar con las personas en los caminos y les estaba prohibido lavar su ropa o las manos en ríos, no podían tocar puertas o puentes con las manos descubiertas y no podían tener relaciones íntimas con su pareja. Si ésta quería, debería abandonar la ciudad e irse con la pareja enferma. La otra opción era el divorcio. En la década de 1400, los líderes civiles declararon a los leprosos legalmente muertos, despojándolos de sus derechos y permitiendo que sus posesiones fueran confiscadas. Incluso la iglesia celebró misas fúnebres para los leprosos que de hecho no estaban muertos. Increíblemente, en este momento hay miles de colonias de leprosos en todo el mundo. Existen más de 1000 solo en India. A pesar de tener una cura, la sociedad moderna todavía excluye a estos enfermos. Las personas podían nacer con una discapacidad o quedar discapacitadas por enfermedades o años de trabajo agotador. Las actitudes hacia la discapacidad fueron mixtas. La gente pensaba que era un castigo por el pecado o el resultado de nacer bajo la influencia hostil del planeta Saturno. Otros creían que las personas discapacitadas estaban más cerca de Dios, sufrían el purgatorio en la tierra en lugar de después de la muerte y llegarían al cielo antes. Las personas consideradas deformes, anormales o defectuosas eran víctimas de rechazo y persecución por parte de las autoridades civiles y religiosas. En Francia, se construyeron fortalezas y ciudades amuralladas para esconder a centenares de personas con discapacidad. En el siglo XIV, los nacidos con discapacidad física, sensorial o mental, tales como sordera, ceguera, parálisis o cuadriplegia, eran confinados en encierros y exhibidos los fines de semana o bien manipulando la conciencia social para que las familias rectificaran sus pecados cometidos por considerar que estas personas eran una señal de castigo enviada por Dios. La mayoría vivía y trabajaba en sus comunidades con el apoyo de familiares y amigos. Si no podían trabajar, su pueblo o aldea podría apoyarlos, pero a veces la gente terminaba en la mendicidad. Excomulgados. En la Edad Media, la excomunión era uno de los castigos más graves, incluso peor que la ejecución inmediata. Básicamente significaba que estabas completamente aislado de la iglesia. En una época en la que la iglesia era la cabeza tanto de la religión como de la política, eso significaba una ruptura total de los lazos sociales. El catolicismo romano distingue entre dos tipos de excomunión, lo que hace que una persona sea tolerado, y lo que hace que una persona sea vitandus, una persona que debe ser evitada. La segunda y más severa forma requiere que el culpable sea anunciado en público como vitandus, en la mayoría de los casos por la propia Santa Sede. Esto está reservado para los delitos más graves. Ambos tipos de excomunión excluyen a la persona de los sacramentos de la iglesia y del entierro cristiano. De esta manera, aunque no se era exiliado, la persona podía permanecer en su hogar y ciudad, pero a las personas no se les permitía ni siquiera saludar al excomulgado. La Iglesia Católica continúa excomulgando públicamente a ciertos miembros de la iglesia y nunca ha dejado de hacerlo. Judíos. Ningún grupo de personas sufrió tanta persecución en ese momento. En gran parte de Europa durante la Edad Media, se les negó la ciudadanía y sus derechos, y se les prohibió ocupar cargos en el gobierno, además de ser militares, y se les excluyó la membresía en gremios y profesiones. En el siglo XII aparecieron acusaciones en contra de ellos. Esto se convirtió en una poderosa herramienta para la predicación antijudía y un catalizador para la violencia e incluso el asesinato. Cuando la peste negra devastó Europa, muchas personas creían que los judíos habían envenenado todos los pozos, porque eso era lo que hacían supuestamente los judíos. Los judíos también tenían que usar insignias que declaraban
denunciaban públicamente su condición de marginados y a menudo eran atacados por turbas. Todo culminó con el exilio de judíos de Inglaterra, Francia, Italia y Alemania a principios del siglo XIV, aunque algunos gobernantes y sociedades europeas, particularmente durante la Edad Media, otorgaron a los judíos un cierto grado de tolerancia y aceptación. Brujas. La Iglesia Católica medieval era bastante indulgente con el tema de la brujería. Lo definieron como una superstición, afirmando que las brujas no existían, pero eso no impidió que la gente común culpara a las brujas de todo, desde enfermedades hasta inundaciones. Se sabía que las turbas atacaban a las brujas, las torturaban y las quemaban en la hoguera. Hacia el final cada vez más violento de la Edad Media, la Iglesia comenzó a actuar y a menudo a entregar brujas al Estado para su ejecución junto con los herejes. Pero a finales del siglo XV, la visión de la magia había cambiado considerablemente. Si bien persistieron muchas creencias sobre las mujeres que volaban por los cielos, su percepción se había transformado de una de escepticismo a una de miedo. El vuelo nocturno mágico se asoció con reuniones secretas de brujas que implicaban actos nefastos. Meretrices. Las meretrices en la Edad Media fueron amadas y odiadas en diferentes momentos. La prostitución en general fue tolerada a regañadientes por la Iglesia y el Estado porque evitaba otros males como la violación. Los eclesiásticos sentían que si los burdeles no estuvieran disponibles para los hombres en las ciudades, encontrarían otros métodos inapropiados para su entretenimiento y pondrían en peligro la virtud de las mujeres inocentes. Básicamente, la postura oficial sobre esto era que era un mal necesario, por lo que era libre de hacerse siempre y cuando no se hablara de ello con demasiado gusto. Las meretrices, por otro lado, a menudo eran posicionadas en lo más bajo de la sociedad, porque generalmente estaban asociadas con la enfermedad. También tendían a provenir de familias de clase baja, algunas de las cuales vendieron a sus hijas porque necesitaban el dinero. Una restricción impuesta a las meretrices se refería a la ropa que se les permitía usar para distinguirlas de las mujeres decentes y evitar confusiones. La Iglesia exigió que éstas adoptaran algún tipo de vestimenta distintiva que cada gobierno de la ciudad en particular podía seleccionar. Por ejemplo, en Milán, la prenda elegida era una capa negra, mientras que en Florencia, las meretrices llevaban guantes y campanas en sus sombreros. Y si un ciudadano encontraba una meretriz vestida con algo que no fuera el vestido oficial, tenía derecho a despojarla de estos en el acto. Los santos fueron posiblemente las personas más condenadas y maltratadas durante la Edad Media. En realidad es una de las razones por las que se les considera santos hoy. En algunas imágenes, los artistas produjeron escenas deslumbrantes de mártires en el momento del sufrimiento, mientras que en otras, los santos sostienen los instrumentos de su tortura, serenos en el conocimiento de que la salvación espera. Por ejemplo, Juana de Arco fue quemada viva y luego su cuerpo fue quemado 2 veces más solo para asegurarse de que ya había fallecido. San Francisco de Asís tampoco fue muy popular porque exigió que todos los monjes de su orden hicieran un voto de pobreza y rechazaran los bienes mundanos.